Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones. Estamos contentos una vez más en vuestros hogares, en esta oportunidad, deseando que el Señor esté glorificándose en la vida de ustedes una vez más. Ok, estamos contentos de seguir y hoy día esperamos culminar este tiempo de enseñanza. Hoy nos está tocando continuar con toda la serie que estamos hablando acerca de los ciclos de Dios. En esta tercera parte de lo que estamos enseñando, si ustedes tienen alguna consulta, les voy a agradecer que ustedes me escriban, me hagan la consulta, les voy a responder para aclarar sus dudas. Muchas de estas enseñanzas en una u otra manera la hemos estado compartiendo. Ok, hoy día entramos a este punto. Acuérdense que estamos existen tres clases de tiempos señalados en el calendario de Dios, ¿no? Aquí tenemos citas o encuentros semanales dados como un regalo que Dios nos ha dado, ¿no? El ciclo sabático, el cual revela la bondad de Dios. Trabajó 6 días y tomó el séptimo para descansar conforme al diseño de Dios. Ahora, hay citas o encuentros mensuales, los cuales sueltan el favor de Dios y dan una dirección profética, el cual se celebra al principio del mes y donde damos a Dios ofrendas de agradecimiento. Y hay citas o encuentros anuales, en las cuales se celebran fiestas especiales para acercarse más y más al Señor y alejarnos de la opresión que el enemigo pueda estar haciendo. Ok, decíamos encuentros semanales, encuentros mensuales y encuentros anuales. Esto es importante para que podamos enfocarnos. Ok, vamos a hablar de los ciclos de la bendición, o sea, los ciclos de bendición son nuevos. Acuérdense, el tiempo es una helicoidal, son cíclicos, y esto nos lleva a nosotros a comprender que por qué hay ciclos de bendición, y Dios quiere que entremos en los ciclos correctos de bendición. Decíamos hace un rato que la letra hebrea Samek nos habla de esos ciclos que comienzan y veíamos el tiempo está representado por la helicoidal. Los ciclos siempre tienen un comienzo. Dios ha establecido ciclos semanales, mensuales y anuales. Por eso vamos a hablar hoy día de los ciclos anuales. Estuvimos hablando de los ciclos semanales, que es el descanso del día de reposo. Los ciclos mensuales, que son las lunas nuevas, o sea, el comienzo de cada mes. El calendario bíblico es un calendario lunar. Tú tendrías que aplicarlo esto a tu calendario gregoriano si tú lo deseas, pero es mucho más bíblico que podamos llevarlo al calendario lunar. Ahora, cuando hablamos de ciclos anuales de bendición, estamos hablando de aquellos que tienen que ver con la instrucción de Dios. O sea, Dios habla que hay 3 fiestas, ¿no? La primera fiesta es la Pascua, que se da entre marzo y abril. Estamos en esa fiesta. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés, que es entre mayo y junio, 50 días después de esta. Y la tercera fiesta es Tabernáculos, en el mes de septiembre, octubre más o menos. Ok, aquí tenemos que
indicar que el pueblo hebreo tiene instrucción de Dios de contar como primer mes el mes de la Pascua. Y este mes de la Pascua les comienza la salida de Egipto. Es el primer mes y ellos contabilizan cuando hablan del primero, segundo, tercero, séptimo mes. Están hablando desde la salida de Egipto. Por eso que algunos se confunden y dicen, pero ¿cómo es que Tabernáculos es el comienzo del año? Y en otra parte de la Biblia dice que el primer mes en la fiesta de la Pascua. Entonces, el tema es muy sencillo. Salieron de Egipto, el Señor le dijo, bueno, contabilizarás, porque de hecho que ellos iban a estar en el desierto y desde la salida era más práctico que ellos recuerden esa salida. Entonces ahí establecen ese modo de conteo. Cuando se habla del comienzo del año en tabernáculos, o sea, en la fiesta de las trompetas, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, se está hablando desde la creación, o sea, el comienzo, el primer mes del año, desde el conteo de la creación es en septiembre, octubre. Entonces, aquí, teniendo esta aclaración, tenemos que hablar ahora de la Pascua. Vamos a hablar de lo que le llaman Pesaj. Cuando hablamos de la Pascua, ¿no? Algunos creen que la Pascua es para los judíos solamente y otros dicen que hay que involucrarse con los judíos por eso. Entonces, en el Nuevo Testamento nos dice que la Pascua es una celebración para todos. O sea, Jesús, los apóstoles celebraron la Pascua. En el Nuevo Testamento, la última cena fue justo en la celebración de la Pascua. El primer día de la Pascua fue. Ahora, para la iglesia primitiva, la Pascua era la celebración más importante del año. En 1 Corintios 5, versos 7, ¿no? Ellos tenían esta Pascua y el Señor mandó preparar una Pascua, la cena estaba allí servida. Entonces, esa es la noche cuando el Señor nos deja esta instrucción sobre la Santa Cena. Dice Corintios, deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura, como lo sois en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido crucificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces, aquí entendemos que Jesucristo es nuestro Cordero Pascual y nosotros somos los panes sin levadura. Esto es muy importante porque necesitamos nosotros entender el tema de la Pascua. Vamos a entenderlo de esta manera. Mire, yo creo que aquí necesitamos entender algunas cosas importantes, ¿no? Yo creo que necesitamos ver algo importante, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos la Pascua? O sea, aquí es donde vamos a una especial manera de ver la Pascua. Yo quiero que ustedes mismos me permitan entrar a ese entendimiento. Okay. Primero, ¿no? Cuando la sangre del cordero era pintada en los marcos de la puerta, Dios aceptaba la muerte de aquel cordero en lugar de los primogénitos de Israel, y el ángel de la muerte pasaba sobre ellos. La Pascua significa que a través de la sangre del cordero, Israel fue redimido. Entonces aquí es importante que ustedes revisen eso
y entiendan lo que es la figura del Cordero, ¿no? En el tema de la Pascua, ¿no? Eh, la Pascua significa que a través de la sangre del Cordero Israel fue redimido. El juicio de Dios pasó sobre ellos. Los dioses de Egipto fueron juzgados y su poder fue quebrado. Israel fue liberado de toda opresión y atadura. Ellos fueron libertados para entrar en una promesa. El domingo yo estuve predicando sobre Jesús, es nuestra Pascua, y estuve explicando que en el tema de los primogénitos había un tema de hierogamia muy antiguo que el Señor tenía que desechar, y esa fue la razón por la que todos esos primogénitos que habían sido engendrados en un alineamiento planetario tuvieron que ser todos desechos, destruidos, porque estaban involucrados con los ángeles caídos. Entonces, esto es algo que de hecho en algún momento lo vamos a enseñar más profundamente. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo ha hecho una obra especial, ¿no? Yo creo que ustedes tienen aquí mucho que entender, ¿no? Dios ha hecho algo muy especial con cada uno de nosotros. Vamos a entender por qué la Pascua es importante para nosotros. Yo creo que aquí vamos a entender. Me da la impresión de que debiéramos de hablar de algo importante antes. ¿Qué significa la Pascua? Lo hemos hablado un poco el domingo, pero para los que no estuvieron conectados el domingo, la Pascua es la celebración del amor y poder de Dios para librar a su pueblo de las manos del enemigo. O sea, no es una fiesta ritual, sino es un tiempo para un intercambio espiritual con Dios. Es para alabarle por su obra, todo lo que el Señor había hecho en el pasado y todo lo que el Señor está haciendo en el presente. O sea, para los judíos era una celebración del poder de Dios por librarlos de la esclavitud de Egipto. Ellos, por lo tanto, ¿no? Habían sido librados de esa esclavitud tan larga. La Pascua es esa celebración. Para nosotros, los cristianos, también es un tiempo de liberación para celebrar. Hemos estado en esclavitud bajo la opresión del enemigo. La Pascua nos da un cuadro vivo de cómo Dios nos ha liberado. O sea, en algún sentido hemos estado teniendo en Egipto nuestra vida vieja, nuestra naturaleza vieja. El Señor nos ha liberado, nos ha salvado. Entonces, es por esto que nosotros estamos bendecidos. ¿Okay? Los israelitas fueron rescatados por Dios, el cual les proveyó una vía de escape. Pero nosotros los cristianos somos rescatados por Jesucristo, quien nos está proveyendo una vida nueva. Y esto lo ha hecho, ¿por qué? Lo ha hecho por su obra, ¿no? Él lo ha hecho en una manera especial. Por eso que mirábamos esta imagen de la cruz. El Señor obró en favor de nosotros, ¿no? Todo lo que vivimos es por la obra que Él hizo en la cruz. Ahora sí, yo creo que tenemos que continuar en la comprensión. ¿Por qué la Pascua es importante para nosotros? Okay, la Pascua es importante porque, llamémoslo así, uno es la parte del plan de salvación para nosotros. Okay. Si no hubiera sido por la Pascua, los judíos no hubieran entrado a la tierra prometida, hubieran perecido en Egipto. Jesús no hubiera venido y no hubiéramos alcanzado la salvación. En segundo lugar, Dios designó a la Pascua como una celebración de Jesús. Lo hemos leído en 1 Corintios 5, 7 y 8.
Él es nuestra Pascua, nosotros somos los panes sin levadura. O sea, Dios hubiera hecho que Jesús muriera en cualquier otra época del año, pero eligió la Pascua, pues nos quiso. Fíjense, aquí es donde es importante. Él nos quiso dar una enseñanza, ¿no? O sea, nos quiso enseñar que, que, que fue para enseñarnos lo que Jesús vino a hacer sobre nosotros. Él es nuestro libertador, Él es nuestro Cordero Pascual. Por eso que la Pascua nos da un entendimiento de lo que ha significado su muerte. O sea, si tú miras lo que pasó en el pueblo de Egipto, es algo que el Señor ha hecho en tu vida. La Pascua tiene que ver totalmente con Jesús, su sangre nos redimió de todo pecado y el poder del enemigo fue derrotado. O sea, cada elemento de la Pascua está tipificando a Jesús y nos libra de la levadura del pecado. Entonces, aquí el enemigo se ha encargado de pervertir el tiempo de la Pascua para que la gente piense otra cosa, ¿no? Como los huevos de Pascua, etc. La Iglesia Universalizada está festejando una fiesta que se llama Easter, que es una festividad solar y un calendario solar. Muchas veces no coincide con la Pascua bíblica, con el calendario bíblico. Entonces, a través de la Pascua, el pueblo hebreo ha llegado a ser el pueblo de Dios y nosotros también hemos llegado a ser el pueblo de Dios. Israel sabía lo que significó ser librado por la sangre del Cordero, así que nosotros lo sabemos hoy, ¿saben? Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Ahora, necesitamos entrar en otra comprensión. Vamos a hablar acerca del Pentecostés. Okay. Hemos hablado de la Pascua. Ahora vamos a hablar de Pentecostés. Estamos hablando de cosecha, de palabra y de espíritu. Aquí tenemos 3 palabras claves. Cuando pienses en Pentecostés, piensa en cosecha, palabra y espíritu. Vamos a hablar de la primera, cosecha, o sea, la primicia de las cosechas. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que Pentecostés celebra la liberación de la provisión de Dios. No se olviden, Dios tiene un modelo agrícola. El modelo agrícola es importante, ahí hay mucha enseñanza. Los granjeros tenían que estar esperando mucho tiempo, semana tras semana, para preparar el suelo, plantar las semillas, cultivar la tierra, estar viendo de que la tierra produzca. Pero ellos tenían que tener fe de que la semilla germine y crezca y luego fructifique. Esto es fe, o sea, el Señor estaba enseñándoles fe a todo su pueblo. De manera que, aún más, el Señor, si no abría los cielos, no había frutos. El Señor decía que entraba una tierra que dependía de la lluvia de los cielos. Y eso, la lluvia de los cielos dependía de la obediencia a Dios. Cuando la tierra daba su primera cosecha, ellos le daban a Dios una ofrenda de agradecimiento por su provisión. Y era una ofrenda de alabanza, de fe, que antes que la cosecha toda fuera recibida. O sea, la primicia de las cosechas era justo en la fecha de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. O sea, el cristiano de hoy, ¿cómo tiene que verlo? Es igual, así como el agricultor tenía que depender de Dios de las lluvias, hoy tenemos que depender de Dios para que seamos prosperados. Dice que el Señor hace prosperar a sus hijos, ¿no? Él es el que hace que tus manos sean preparadas para ser prosperado. Entonces, el Señor trae las lluvias de bendición y le corresponde a Dios que le agradezcamos nosotros por esa provisión, ¿no? ¿Te parece? Entonces,
ahí es donde nosotros le traemos a Dios nuestras primicias. O sea, si hay una fiesta de primicias, es esta, ¿no? La de Pentecostés, en donde le traemos nuestras primicias. Y esto es importante, ¿no? Yo sé que muchos en el calendario solar, en enero, le traen al Señor sus primicias, y está bien, es entender de que al Señor lo estamos honrando. Pero ahora que tienes entendimiento y comprensión de lo que significa Pentecostés para ti, en cuanto a cosechas, es el que el Señor hace que la lluvia sea soltada sobre ti con bendición. Entonces, tú estás dependiendo de Dios y tráele a Dios cosechas. Aquí es donde viene la bendición de Dios. La siguiente, hablamos de la palabra, entonces estamos hablando de revelación sobrenatural. Pentecostés fue el día en que Dios abrió los cielos para revelar su palabra. 50 días después de la Pascua, los cielos se abrieron. Y Dios le dio la palabra a su pueblo, la Torá, la instrucción. Algunos piensan que es la ley cuando se habla de la Torá, pero la palabra en realidad significa enseñanza, instrucción de Dios. La revelación de la voluntad de Dios, su amor y su carácter están reflejados en la Torá. Por ejemplo, Deuteronomio es un mensaje de amor. Yo leía a un comentarista cuando yo era estudiante y el comentarista le pone, él comenta todo el libro de Deuteronomio y él le pone el Evangelio del Amor. Yo veo un amor de un padre preocupado por sus hijos en Deuteronomio. Entonces, es por eso que la Torah refleja la voluntad de Dios, su amor y su carácter, ¿no? Por eso que en Pentecostés Dios revela su corazón a su pueblo. Pentecostés celebra la liberación de la revelación de Dios. Okay. Aquí es donde se suelta revelación, se suelta en Pentecostés. Dios dio la Torah, al pueblo de Dios le da entendimiento, le da comprensión. Los cristianos tenemos una fiesta para celebrar la revelación de Dios en nuestras vidas, donde se cumple la promesa del Padre de recibir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Acuérdense, el Señor lo dijo en Jeremías 31:3. Esta es la promesa del Padre, donde dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué tremendo. Yo creo que ustedes pueden darse cuenta que la revelación de Dios tan sobrenatural no puede haber venido en mejor posibilidad, ¿no? El día de Pentecostés, el Señor soltó esta gracia, esta bendición, una revelación. Ahí es donde el Señor nos permite entender. Vamos a hablar acerca de esto, de los cielos abiertos. Okay. Decíamos que hay tres palabras claves en Pentecostés: cosecha, palabra y espíritu. Cuando hablamos de cielos abiertos, estamos hablando lo que el libro de los Hechos dice. Leemos que después de la ascensión del Señor, volvieron a Jerusalén y se reunieron en el aposento alto con los 120 y estudiaron la palabra y arreglaron el tema pendiente de la vacante que dejó Judas y nombraron a Matías. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta que ellos están remitiéndose a las Escrituras, ¿no? Y en base a ese análisis de las Escrituras, ellos que nombran a Matías para reemplazar a Judas. Y cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos. Jesús les había prometido que el poder del Espíritu vendría. Ellos, al escudriñar las Escrituras, ya habían recibido la revelación sobrenatural que Dios suelta en su palabra. Fíjense. O sea, habían
como buenos hombres de Dios, seguidores, de seguro que habían entregado sus primicias, habían ido al templo, habían entregado sus primicias, sus holocaustos ahí, y ellos al regresar al aposento alto, ellos estaban orando, estaban clamando, estaban estudiando las escrituras. El texto lo dice, ellos están refiriendo a sus textos. Y cuando entonces ellos habían entendido la palabra, habían entendido las profecías mesiánicas sobre Jesucristo y la promesa del Padre, y a medida que ellos se iban llenando de la palabra de Dios, entonces estaban preparados para que los cielos sean abiertos. Entonces el poder de Dios fue soltado sobre la tierra. Y esto es lo que la iglesia ha estado esperando por largo tiempo. O sea, así como ellos han vivido ese Pentecostés, ¿no? La iglesia esperó y en 1900 se derramó un tremendo Pentecostés en toda la tierra. Ahora estamos en un tiempo que estamos en esa expectación. Estamos en una expectación porque vamos a entrar a una temporada de Pentecostés, o sea, la lluvia tardía está dándose, la lluvia de la palabra, hay revelación, y luego de la revelación sobrenatural, el Señor va a soltar su poder. Entonces, aquí es donde los cielos se abren y todo esto es importante. Ahora, Pentecostés tiene que ver con tres cosas: la provisión abundante de Dios, la revelación sobrenatural y el poder y la autoridad que el Espíritu Santo te da. Entonces, si hay tres cosas que están en tu vida bien marcadas por causa de Pentecostés, o sea, estamos hablando para los cristianos, estamos hablando de que el Señor es tu provisión y tú le vas a honrar en Pentecostés. Que el Señor te trae revelación sobrenatural, el Señor te suelta entendimiento, comprensión de la palabra. Guarda estas fiestas con esa expectativa, vas a tener profundidad de revelación. Y el poder y la autoridad del Espíritu Santo viene sobre tu vida. O sea, bueno fuera de que la iglesia esté entendiendo esto, porque ya estaríamos entrando en el nuevo Pentecostés. Solo que ahí el Señor está haciendo algunos ajustes, pues el Señor quiere llevarnos a la bendición de lo que significa Pentecostés. Bueno, ¿cuántos de ustedes dicen amén? ¿Okay? Ahora vamos a entender la siguiente fiesta. Vamos a hablar de tabernáculos. Vamos a hablar de ese siguiente encuentro anual. O sea, aquí vamos, en las fiestas anuales tenemos toda una progresión de bendición. Vamos a hablar de tabernáculos, que hay tres palabras aquí: trompetas, expiación y tabernáculos. Si ustedes se dan cuenta, la Pascua tiene dos palabras claves: Cordero Pascual y panes sin levadura. La fiesta de Pentecostés tiene tres palabras: cosecha, palabra y espíritu. Tabernáculos tiene trompetas, expiación y tabernáculos en sí mismo. Entonces vamos a entender esto. En trompetas o Rosh Hashanah. Ahora, la fiesta, el día de las trompetas, se le llama Yom Teruah. Y aquí hablamos del mes séptimo desde la salida de Egipto. O sea, en la Pascua es el primer mes y el séptimo mes, después de la Pascua, está el día del Yom Teruah, que se suena la trompeta. Literalmente es el día del despertamiento, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos del Rosh Hashanah, significa cabeza del año.
Entonces, ¿por qué el día del Yom Teruah, que significa despertamiento? Es porque suena la trompeta, comienza un tiempo especial y comienza el año. Entonces, Rosh Hashanah es el año nuevo, o sea, el comienzo del año, la cabeza del año, o sea, el primer día del año. Y esto es el tiempo de reconocer el año desde la creación. O sea, Dios creó la tierra. En la contabilidad bíblica hay 5.000 y tantos años, pero qué interesante. Este mes es el comienzo del año. Se dice que muchos hombres importantes del pueblo de Dios nacieron en este tiempo. Rosh Hashanah, el año nuevo, es la fecha donde se dice que nació Samuel, nació Moisés, nació David, se habla de Salomón, se habla de otros profetas. El Señor Jesús nace en esa fecha. Entonces, cuando hablamos de este tiempo, tenemos que hablar de algo muy importante. O sea, Pascua es redención, pero Pentecostés es provisión. Y aquí, trompetas, es para completar el ciclo de redención que es muy bendecida. Fíjense. ¿Cómo es esto? Cuando el ciclo de redención es completo, se abre una puerta de restauración para que todo lo que podría haberse perdido en ese séptimo mes llega a la redención a ser parte del primer mes de un nuevo año. Entonces, si el pueblo reconocía a Dios, o sea, el año nuevo de la salida de Egipto es la Pascua, y lo reconoce a Dios por su redención, pasa por el tiempo de provisión y cuando llega a completar en el séptimo mes trompetas, empieza el octavo mes, ¿no? Empieza el ciclo nuevo. Acuérdate que 8 es nuevo comienzo. Entonces pasan 7 y ellos entran a un nuevo comienzo. Ahora, esto es tremendo. Yo creo que ustedes tienen que dimensionarlo de esta manera. Dios nos lleva en ciclos semanales, ciclos de descanso para que tu cuerpo se recomponga, tome nuevas fuerzas. Los ciclos mensuales son para fortalecer tu fe y tu expectativa de que Dios, el mes que estás entrando, el nuevo mes, va a ser diferente al anterior y te trae expectativa de bendición. Y también te trae palabra profética, te trae la fe de saber que estás entrando en un tiempo nuevo. Pero cuando entramos a los ciclos anuales, te lleva a una progresión para que tengas dos expectativas de comienzo. La Pascua, el comienzo de tu redención, Pentecostés, tu provisión, y trompetas te hace entrar en un ciclo de bendición nuevo. Entonces, te prepara hacia una expectativa de fe para que tú entres en un ciclo de bendición nuevo. Pero ahí no queda todo. Dios ordena, decíamos, tabernáculos, tiene tres palabras, ¿no? Trompetas, expiación y tabernáculos, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado de Rosh Hashanah, hemos hablado de lo que significa entrar a un año nuevo de bendición, que es el Rosh Hashanah, el día primero del año. Las trompetas te despertaban y te mandaban a entender que comienza el año, pero el año comienza con una expectación importante. O sea, desde el día que sonó los chofares para inicio del año, desde ese día
Y acá déjenme hacer una acotación. Eh, Cuando suena el shofar, eh, ese, el día y la hora nadie lo sabía porque la luna podía estar en el día o en la noche, la luna nueva. Y cuando se veía el rayito de la luna que emergía, porque la luna nueva no se ve, está totalmente oscura. Cuando se veía el rayito más pequeño, los chofares sonaban, y sonaban en todo el pueblo hebreo, todo, toda la tierra prometida. Y entonces sonaba, entraban al año nuevo. Y esto era tremendo porque en ese tiempo, ¿no?, empezaba un tiempo en donde había una convocatoria. Por eso que el sonar del shofar era: despierten, estamos entrando en un año nuevo, pero arreglen sus cuentas. Y empezaban 10 días, o sea, eran 10 días para que empiecen a revisar su vida. Esos 10 días le llaman, el pueblo hebreo le llama Teshuvah, que significa volver, retornar, es como una primavera en tu vida. Aunque ellos están en el hemisferio norte, están entrando a otoño, pero en realidad es una primavera espiritual. O sea, porque Teshuvah significa eso. Entonces, cuando Dios les da este llamado, era tiempo de volverse a todo lo que significa retornar a Dios. Eran días de búsqueda. Entonces, para nosotros, el año nuevo tiene que traernos un tiempo de expectación, de disposición. O sea, cuando empieza el año, debe empezar un tiempo en el que debo buscar arreglar todas mis cuentas. Tengo que arreglar lo que está pendiente con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis vecinos, con mi jefe, con mis subordinados, con quien sea que tenga problemas, tiene que ser arreglado. Con los hermanitos de la iglesia, con tus pastores, con tus apóstoles, con tus profetas. Ok, no sé con quién tienes que arreglar algo, pero hay cosas que por ahí tienes que buscar un tiempo muy especial. Tiempo en donde si deseas puedes estar ayunando. O sea, no te olvides que el ayuno, esto te sirve a ti. No es una huelga de hambre para que Dios haga algo, no. El ayuno es para que tú puedas entender. O sea, si necesitas, hazlo, pero fíjate, entonces, en esos días de búsqueda, cuando nos acercamos a Dios, le alabamos, leemos la palabra, dejamos que nos revele nuestros ciclos viejos para que nos arrepintamos de todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos hacia el día de Yom Kippur. Y llega el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Es un día. Es el día para experimentar restauración. Ok. El día de la expiación es un día especial. En ese día experimentamos restauración. Es un día de perdón. Es el día para ser restaurados. Es un día para que nuestros pecados sean cubiertos con la sangre de Cristo y seamos completamente restaurados para Dios y para sus propósitos. Yo creo que aquí es donde necesitamos nosotros ver cómo Dios nos lleva de la mano. También tenemos que entender que este día de la expiación es un tiempo para cortar todo impedimento y recibir unción fresca de la vida de Dios, ¿no? El día de expiación tiene que ser un día muy santo, el día más santo del año, así como lo es la Pascua, porque recordamos lo que hizo Jesús para nosotros. Él es nuestra Pascua. El día de la expiación, Él es nuestra expiación. Es el que nos reconcilia con el Padre. Es un día señalado por Dios para un propósito específico que significa que el Señor ha pagado por nosotros. Y no es un día de fiesta, es un día de ayuno. Ese día es un día en que la ordenanza
así como lo era para todo el pueblo hebreo, debe ser para toda la iglesia. Un día clave en donde nosotros tenemos que buscar a nuestro sacerdote, que es Cristo. Así como el pueblo en Israel buscaba al sacerdote en el lugar santísimo para que haga un sacrificio expiatorio, nosotros tenemos que buscar a Jesús para que Él nos limpie de nuestros pecados, rebeliones, iniquidades. Este día es un día diseñado y designado por Dios para enseñarnos a tener un nuevo, fresco comienzo. ¿Por qué? Porque sabes, es un hito en tu historia, en tu vida. Entras al año limpio. Te despertó el shofar, que el año nuevo comenzó. Buscaste, hurgaste en tu vida todo lo que tienes que arreglar y ese día lo arreglas. Haces encuentro con Dios y empiezas el año. Y por eso es que comienzas un tiempo nuevo, ¿no? Yo creo que cuando la expiación es hecha, todo pecado, rebelión, iniquidad es removido. En el tiempo hebreo, ellos seguían todo Levítico 16, los sacerdotes y todo lo que tenían que hacer. Habían 5 animales sacrificados, y de esto vamos a hablar en el seminario La Cizaña. Pero fíjate qué importante, el día de expiación, todos hoy entendemos que Dios nos ha dado a Jesucristo como un sacrificio expiatorio. ¿Quieres? Buscar en Romanos 3:24. En la cruz del Calvario Él pagó, ¿no? Fue cordero de expiación, fue cordero de reconciliación, fue cordero de holocausto. Él es el cordero que quita las iniquidades, el que nos reconcilia con el Padre. Y Él, como dije, es nuestro holocausto. O sea, qué tremendo, ¿no? Cordero de expiación, cordero de reconciliación y cordero de holocausto. Ahí en la cruz. Podemos sencillamente confesar ahora nuestros pecados, recibir su perdón, su misericordia, porque dice él, cuando confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestras iniquidades. Y esto lo dice 1 Juan 1:9. Por eso que ahora tenemos un día de expiación continuo todo el año, pero ese día tiene que ser un día en el que tú estás entrando un año nuevo y tienes un hito de saber, sí Señor, yo arreglé mis cuentas. Este año es un año en que yo entro perdonado y restaurado a este año nuevo. Y entonces, cuando has hecho esto, cuando pasaste la expiación, tú pasas a tabernáculos, ¿no? O sea, en tabernáculos, perdón, me fui para atrás. Pasas a tabernáculos o Sucot. Entonces, no puedes pasar a tabernáculos si no pasas expiación. O sea, eso es lo tremendo. O sea, no puedes entrar a un día de fiesta si no has limpiado tu vida. Y el año nuevo empieza con tabernáculos. Fíjate, en Levítico se habla de todo lo que significa tabernáculo. Levítico 23 lo habla. Dice que el día 15, el séptimo de la fiesta, comenzará por 7 días. Ellos tendrán que buscar ramas y hojas de palmeras y árboles para edificar una suca, o sea, una carpa. Les quiero comentar, esta es la fiesta en la que el apóstol Pablo hacía muy buenos, se recurseaba de muy buenos recursos. Porque, acuérdate, él decía que él hacía carpas, él hacía sucas. Cuando el hebreo, los hebreos
tenían sucas, no solamente los que se iban a una caravana al desierto, ¿no? O los que vivían en el desierto, ellos ya tenían sus sucas y ellos mismos se las elaboraban. Las sucas que hacía Pablo, Saulo, las sucas las hacía en tabernáculos. Y cuando hablamos de azúcar, estamos hablando del lugar donde nació Jesús, una azúcar. Jesús no nació en un pesebre, nació en un azúcar. ¿Por qué? Porque no sería kosher un pesebre. Él era hebreo, él era muy cumplidor de la palabra. Si él hubiera ido a un pesebre, no hubiera cumplido con la palabra. Él tenía que cumplir toda la ley, dice. El que cumpla toda la ley vivirá, y él la cumplió literalmente. Él vivió cumpliendo la ley, es el único que lo hizo. Y entendiendo esto, él nació en un azúcar. Y es porque él llegó a Belén en el tiempo de tabernáculos. Y esto es tremendo, ¿no? Ahora, en el desierto, el pueblo de Dios vivía en sucas, en lugares temporales. La gloria de Dios vino y habitó entre ellos. Entonces, cuando hablamos de tabernáculos, en la Biblia hay por lo menos 5 tabernáculos que podemos identificar. El tabernáculo de Moisés, que está en Éxodo 40, el tabernáculo de David, que se habla en Salmo 63, el tabernáculo de Jesús, o sea, cuando él habla de su propio cuerpo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, el eterno tabernáculo de Dios, que se habla en Apocalipsis 21, ¿no? Entonces, pero también se habla de que la iglesia es el tabernáculo de Dios, cuando los discípulos en el concilio de Jerusalén dice que el Señor ha restaurado el tabernáculo de David que estaba caído, o sea, habla sobre la iglesia. Entonces, los tabernáculos celebran la gloria de Dios habitando su pueblo, porque cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, la Shekinah de Dios descendía allí. Cuando hablábamos del tabernáculo de David, la gloria, el Shekinah de Dios estaba allí. Cuando hablábamos del tabernáculo de Jesús, la gloria de Dios vino sobre él, ¿no? Y él mismo fue el que habitó entre nosotros. O sea, él es el Shekinah de Dios con los hombres. Y el eterno tabernáculo habla de la gloria de Dios en el templo. Entonces, llenando el templo. La iglesia es el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios, cuando se restaura el tabernáculo de David que estaba caído, la gloria de Dios desciende. Y eso es lo que pasó desde Pentecostés. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo que vivió el pueblo hebreo. O sea, la gloria de Dios era tangible, esa manifestación de la presencia, como una nube en el templo, los relámpagos, el fuego de Sinaí, todo un sentido de la presencia de milagros y actos y poder, todo es palpable hoy en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros, la fiesta de tabernáculos celebra estos 5 tabernáculos, ¿no? O sea, cada uno de estos tabernáculos está hablando de lo que significa la gloria de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Porque esa grandeza, ese poder tangible, esa manifestación de su presencia, se ve hoy en la iglesia, se ve hoy en la vida de hombres y mujeres que están ministrando en la iglesia. Hay cuántos cultos llenos de poder que se han desatado, tiempos de adoración, de alabanza, tiempos proféticos donde la gloria de Dios se derramó y la gente fue visitada por la gloria de Dios. O sea, estamos entendiendo esto. O sea, hay una visitación de Dios. Entonces, tabernáculos tiene este objetivo, ¿no? Al celebrar la fiesta de tabernáculos, ¿no? Tenemos que recordar que Dios ha estado haciendo un tabernáculo de protección en nuestros desiertos.
en, en Jesús. Nos ha acompañado en cada desierto. No has estado solo. Como esa figura tan común, tan popular de la huella, ese hombre que le reclama cuando se encuentra con el Señor y dice: Señor, yo he visto que al principio dejábamos 2 huellas en la arena y después solamente una y tú me dejaste. Y el Señor le dice: hijo, no te dejé, yo te tenía en mis brazos, porque esas huellas son las mías. Ok, ¿cuántos desiertos has pasado en donde el Señor ha estado contigo? Y son desiertos en los que tú tienes que agradecerle al Señor. Otro punto importante. Cuando celebramos la fiesta de tabernáculos, tenemos que hacer que sea un tiempo de gozarnos, porque el Señor ha estado con nosotros de noche o de día cuando lo necesitamos. Lo estuvo con el pueblo de Dios. Ok. Acuérdense, de día una nube para que el sol no los dañe. Y de noche fuego para que no se enfríen en el frío del desierto. Ok. Tus noches, tus días, en medio de tus soledades, de tus desiertos, Dios ha estado contigo. Dios ha estado trayendo su poder contigo. Tú eres un ministro de Dios, un siervo de Dios. ¿Cuántas veces tú has estado siendo respaldado por la gloria de Dios cuando has estado ministrando a otras personas? Has visto milagros sobrenaturales. Ahí está la gloria de Dios. Él ha estado contigo, aunque tú te sentías solo, pero no estabas solo. Y tú sabías que no estabas solo, pero no veías a nadie más. Pero ahí estaba el Señor respaldándote. ¿Ok? Tabernáculos es eso. Tabernáculos es reconocer que la gloria de Dios ha estado contigo siempre. Y una tercera consideración que podemos hacer es preparar una ofrenda, una expresión de gratitud, porque Él estuvo con nosotros en nuestros desiertos. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios, le traía ofrendas. Era el final de las cosechas y le traía mucha ofrenda porque Dios les había bendecido. Ok, el fin del año, tú haces un recuento de cómo Dios te ha bendecido, entras un año nuevo, entras con ofrenda, entras con agradecimiento de que Él ha estado contigo. Por eso es que el pueblo hebreo va a sus sucas, a sus carpitas, a sus tabernáculos, y viven esa semana fuera bendiciendo a Dios. Está bien. Pero nosotros, en la fiesta de tabernáculos, tenemos que reconocer que Dios nos ha acompañado con su gloria día y noche. Cada momento ha estado con nosotros y le traemos ofrenda como expresión de gratitud. Y le traemos mucha bendición de lo que el Señor nos ha traído en nuestras cosechas. Y en cuarto lugar, tiene que ser un tiempo de anticipación. Porque fíjense lo que pasó con Jesús en el último y gran día de la fiesta. Estamos hablando de tabernáculos. Si tú entras al contexto, aquí estamos hablando de Juan capítulo 7. Juan 7, en el verso 37. Y si tú vas versículos antes, te vas a dar cuenta que Él ha entrado a la fiesta de tabernáculos. Dice en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿no?, correrán ríos de agua viva. Y si lees más adelante, te vas a dar cuenta que dice que Él estaba hablando anticipadamente porque el Espíritu todavía no había sido soltado. Entonces, esto es lo que tenemos en festejo, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es un tiempo de anticipación. Anticípate. Tú todavía no has sido totalmente lleno de su Espíritu Santo. Anticípate. Esta es la fiesta en la que debes buscar que la gloria de Dios te llene a ti también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Yo creo que tenemos ahora comprensión, ¿verdad?
tenemos comprensión de lo que significa esta fiesta. Yo creo que necesitamos ir a la fiesta, a la comprensión de todas estas fiestas. Qué tremendo poder entender cada fiesta, ¿no? Yo sé que estas fiestas, ¿no? La Pascua te traen dos palabras: Cordero Pascual y pan sin levadura. Jesús es tu Cordero y tú eres el pan sin levadura. O sea, Jesús es tu Pascua y tú eres el pan sin levadura. Tremendo. Pentecostés, cosecha, palabra y espíritu. O sea, la cosecha, el Señor es tu provisión, es abundante. En cuanto a la palabra, hay una revelación sobrenatural que está sobre ti, y en cuanto al espíritu, el poder y la autoridad está sobre tu vida. Tabernáculos, trompetas, expiación y tabernáculos, ¿no? Hablamos de trompetas, te despiertas, empezó el año, buscas a Dios, porque en 10 días entras a Yom Kippur para que el Señor sea tu expiación completa. No puedes entrar a tabernáculos si no pasas por expiación. Y cuando entras a tabernáculos, reconoces que el Señor estuvo en tu desierto, que el Señor estuvo contigo día y noche. El Señor está en este desierto que estamos viviendo por causa de la pandemia. Él está contigo, Él está guardando tu entrada y tu salida. No es solamente tu Pascua, sino que también está guardándote. Él está trayendo sobre ti cada día. En este desierto Él está contigo. Te vas a encontrar con Dios semanalmente, te vas a encontrar con Dios mensualmente y te vas a encontrar con Dios anualmente en una progresión de fiestas, en la Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos. Que Dios te bendiga, que el Señor traiga una completa paz, que guarde tu entrada y tu salida estos días que sales a hacer compras. Ten cuidado de tu higiene. Cuida tu familia, que los mayores no salgan a la calle, que los menores que salgan, las personas que son jóvenes que pueden salir, se resguarden, que se cambien sus ropas cuando regresan de la calle, que dejen sus ropas y sus calzados fuera, que el Señor les llene a ustedes de bendición en todo momento y la protección de Dios esté con ustedes. Que el Señor bendiga su entrar y su salir. Que el Señor los bendiga mucho. Que el Señor resplandezca sobre ustedes.